Hola, damas y caballeros. Hoy quiero compartir con ustedes dos historias de terror que me enviaron los suscriptores, a quienes les agradezco enormemente. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y pasarse por mi Telegram, donde hay contenido adicional. Ahora, pónganse cómodos y disfruten. Que tengan una buena experiencia viendo y escuchando. Soy hijo de un matrimonio por conveniencia. Todo eso que han visto en películas o series, donde los padres ricos que quieren expandir sus negocios organizan la boda de sus hijos. Bueno, mi mamá y mi papá fueron víctimas de ese destino. Pero su matrimonio no resultó tan mal. Después de todo, yo llegué al mundo. Si miraras a esta pareja desde afuera, parecería que son simplemente buenos amigos que salieron a platicar sobre las cosas acumuladas del día. Nunca vi que mi papá tratara a mi mamá de una manera especial, ni que mi mamá fuera cariñosa con él con esa ternura femenina. Cada uno cumplía con sus obligaciones en la casa. Cada uno proveía para la familia y, siendo honesto, no había de qué quejarse. Por separado, mis padres son maravillosos. Por mi lado, éramos la clásica familia estadounidense rica. Papá me enseñaba a reparar el auto, me contaba el secreto del éxito, me llevaba a eventos de negocios y me presentaba a sus amigos en smoking y con barbas perfectamente recortadas. Mamá siempre preparaba cenas que parecían de portada de revista. Rara vez la veía sin maquillaje y bien peinada. Ella también se dedicaba a los negocios, pero era más bien una formalidad, ya que al ser una de las dueñas de la empresa familiar, no todos los documentos se podían firmar sin ella. En pocas palabras, tuve una vida excelente. Amigos, novia, fiestas y mi primer auto. Todo era como lo de cualquier chico normal. No me iba muy bien en los estudios, pero gracias al dinero de mi familia, entré a una universidad prestigiosa. Después de graduarme, no logré conseguir trabajo. Pero como desde niño me habían enseñado a administrar un negocio, tomé la decisión de regresar a la casa familiar y ayudar a mi padre con el trabajo. Fue extraño volver a la mansión donde pasé toda mi infancia. Mirando hacia atrás, me daba cuenta de que familia era solo el nombre. La mayoría de las habitaciones estaban vacías. Odiaba quedarme en casa durante las vacaciones porque me asustaba ese silencio abrumador y la vacuidad de una casa tan enorme. Aunque ahora entiendo que lo más probable es que mis padres eligieran una casa tan grande para que yo no notara que dormían en recámaras separadas. La casa casi no había cambiado. Mamá seguía haciendo ruido en la cocina, igual de hermosa, solo un par de arrugas delataban su edad. Papá, que ya estaba en casa, estaba sentado a la mesa de la sala escribiendo algo. El tiempo tampoco lo había perdonado, pero a los ricos les resulta más fácil ocultar los indicios de la vejez. Sabían que yo vendría, pero no hicieron ninguna fiesta por ello, a pesar de que no nos habíamos visto en más de un año. Solo papá parecía estar extrañamente feliz de que hubiera alguien más en casa. En ese momento, yo aún no asimilaba por qué. Cenamos tranquilamente en silencio. Subí a mi habitación, la cual mamá ya había preparado de antemano, acomodé mis cosas y bajé para hablar con papá sobre el trabajo pendiente. Pero abajo no lo encontré. La casa es grande, tal vez fue a su recámara o al despacho, y en una mansión de 3 pisos, con un sinfín de habitaciones en cada uno y pasillos idénticos, es fácil perderse. Cuando pasas tu juventud de forma intensa viviendo en el pequeño cuarto de una residencia estudiantil, olvidas cómo orientarte en espacios así. Recorrí cada piso, entornando las puertas de las habitaciones, intentando comprender dónde podría estar el despacho de mi padre. Al subir al 3er piso, el cual en mi infancia me daba miedo incluso mirar, porque casi no se usaba y era más bien un almacén para cajas, muebles viejos y cosas por el estilo. Me sorprendí. Ahora era un pasillo hermoso, con cuadros en las paredes, una alfombra color crema y lámparas vintage en el techo. Fascinado por esta vista, entré sin mirar a la primera habitación que encontré, esperando por fin hallar el despacho de mi padre. Apartando la mirada del pasillo, asomé la cabeza hacia el interior esperando ver una habitación remodelada, pero me topé con un montón de cajas. El lugar solo estaba iluminado por los rayos de luz que se filtraban a través del polvo en la ventana. Ya iba a cerrar la puerta para seguir adelante, cuando de pronto me llamó la atención un álbum que asomaba de una de las cajas.
De inmediato me pasó por la mente el pensamiento: vaya, si nunca he visto fotografías de mis padres antes de que yo naciera. Y era verdad. Ni siquiera me había interesado por sus años escolares o su vida en la universidad. Entré rápidamente a la habitación, encendí el interruptor, me agaché y saqué el álbum. En él, con una tipografía hermosa, estaba escrito: Alice Raskol, el álbum de mamá. Por su aspecto, se notaba que había sido hecho por encargo con algún tipo de cuero animal. Me encendió la curiosidad. No conocía a mis abuelos maternos y nunca los había visto. Por lo que recordaba, después de la boda de mis padres, se habían ido a Suiza, y como la salud del abuelo era débil, nunca volvieron a viajar a ningún lado. Tras mirar la portada por un momento, abrí la primera página del álbum. En la esquina de la página estaba escrito: Infancia temprana. La mayoría de las fotografías eran del mismo tipo: mamá de pequeña, riendo, sonriendo, gateando. En fin, fotos infantiles comunes. Luego, la página de los años escolares. Las primeras fotografías eran increíblemente hermosas. Mi mamá, con su cabello negro como el carbón, ojos igual de negros y piel pálida. Aquí estaba en la foto para el álbum escolar, y acá el abuelo la había fotografiado desde una esquina mientras hacía la tarea. Me sorprendió lo evidente que era la belleza de mi mamá ya desde la infancia. Sus pómulos aún no tan marcados, cejas y pestañas espesas, labios carnosos y un hermoso cuello largo. Incluso pensé que, de no haber estado atada a ese matrimonio, habría sido una supermodelo en las portadas de las revistas más caras. Giré la página. ¿Saben? Fue un error siquiera sacar ese álbum. Fue un error subir al tercer piso. Quizás incluso fue un error regresar a la casa de mis padres. Las siguientes páginas no tenían inscripciones. Las fotos estaban acomodadas en un orden muy extraño. En una página abierta podía haber 2 fotografías y en la otra ninguna. Pero eso no era nada en comparación con lo que vi. La primera foto que me inquietó era una para el álbum escolar. ¿Saben cómo en la escuela los acomodaban en filas? Las niñas adelante y los niños atrás, parados en una banca o en sillas. Multipliquen esas filas por 5. El fotógrafo estaba lejos, según entiendo, para que todos los niños cupieran en el encuadre, por lo que era difícil distinguir los rostros. Al fijarme un poco más, vi que todos los niños llevaban máscaras. Máscaras blancas solo con ranuras para los ojos. Todos estaban vestidos iguales. Los niños con suéteres negros puestos sobre una camisa, y las niñas con vestidos negros que tenían esos mismos cuellos blancos cosidos. No entendía si era Halloween o tal vez una broma extraña para los padres, pero no, ninguna de las explicaciones en mi cabeza encajaba con lo que vi después. En cada fotografía, mamá aparecía ahora con esa maldita máscara y con ese extraño vestido. En absolutamente cada fotografía llevaba lo mismo, y de fondo estaba la misma pared con un papel tapiz extraño. Debido a la falta de nitidez de la foto, no podía distinguir el diseño, pero imaginen el papel tapiz de una casa vieja, amarillento, con manchas impregnadas y agujeros. El abuelo y la abuela ya no aparecían en las fotos. Pasé página tras página, examinando rápidamente cada foto. De repente, a la mitad del álbum, me di cuenta de que la máscara había desaparecido. Por fin se la había quitado. Retrocedí y comencé a pasar las hojas más despacio. El horror ya se había instalado dentro de mí. La máscara se estaba fusionando gradualmente con su rostro. En la foto no se notaba a simple vista, pero yo entendía que la piel simplemente había comenzado a cubrir el plástico blanco por encima. Con cada fotografía siguiente, la máscara se hundía más y más profundamente en el rostro de mi mamá. El texto es bastante largo, por lo que me detengo aquí para no saturar el límite de procesamiento. Escribe continuar cuando estés listo para seguir con la traducción del resto de la historia. De repente, estas fotos idénticas se cortaron. De nuevo, cada espacio transparente del álbum estaba lleno de momentos de la vida. Aquí está ella, en una sesión de fotos familiar de Navidad. Y aquí, con sus amigas en una habitación, trabajando en algún proyecto.
Seguro pensarán que todo volvió a la normalidad, pero no es así. En cada fotografía, el rostro de mamá era exactamente el mismo. Una leve sonrisa, las cejas ligeramente levantadas y los ojos entrecerrados. Pero en esos ojos no había absolutamente nada. Absolutamente nada. Ojos negros y vacíos. En ellos ni siquiera se reflejaba la luz cuando la foto se tomaba con flash. Y la piel era perfecta, ni una sola arruga, ni una sola imperfección. Incluso al sonreír, no se formaban esas líneas que van desde la nariz hasta las comisuras de los labios. Y de pronto, me invadió un torrente de recuerdos. Más arriba les dije que rara vez veía a mi mamá sin peinar y sin maquillaje, y es verdad. Recuerdo cómo jugaba con mis carritos en el pasillo, deslizándolos por la alfombra, cuando mamá salió del baño en bata y con una toalla en la cabeza. Me puse tenso, pero me di cuenta de que en ese momento solo vi su espalda. Bueno, intenté recordar otros momentos, pero no hubo ni una sola vez en la que viera a mi mamá desarreglada. O la veía de espaldas, o cuando se sentía mal, solo veía su silueta en el sofá con el cabello cubriéndole el rostro. Nunca vi a mi mamá al natural, sin esa ropa, sin las cejas perfectamente dibujadas, los labios pintados y el cabello siempre impecablemente peinado. Un sudor frío me brotó en la frente. De repente, escuché que se abría la puerta. Era papá que entraba a la habitación. Me di la vuelta y lo miré. Su expresión neutral cambió por una mueca de completo terror. Me quedé congelado, sin entender lo que estaba pasando. Papá me arrebató el álbum, lo arrojó a la caja, apagó la luz, me tomó del brazo y me arrastró por el pasillo, cerrando de un portazo la puerta de la habitación tras de nosotros. No dijo nada y no me soltó hasta que llegamos a su recámara, al fondo del pasillo. Yo, por la confusión y el miedo que me abrumaba, no dije una sola palabra. Papá me metió a la fuerza en la habitación, cerró la puerta, giró el cerrojo y presionando mis hombros, me sentó en un sillón, mientras él se sentaba en el borde de la cama, enfrente de mí. Yo estaba como en trance, no entendía nada. Sí, las fotos eran extrañas, pero yo no había hecho nada criminal. Pero créame, sí lo había hecho. Papá se quedó sentado en silencio durante unos minutos. Entrelazó las manos y miraba al suelo. Yo seguía cada uno de sus movimientos. Mi padre siempre había sido un hombre amable. Nunca antes había levantado la voz. Pero ahí estaba yo, sintiendo un dolor punzante en los hombros por la fuerza con la que me había presionado para sentarme. De repente, empezó a hablar. Fue un monólogo largo y continuo, así que intentaré relatarlo tal como lo recuerdo, desde su perspectiva. Sabía que tarde o temprano escarbarías en esas cajas, pero pensé que esa amenaza solo existía en tu infancia. Es culpa mía por haberlas dejado así de fácil en esa habitación. Bueno, estás esperando una explicación, así que escucha. Sabías que la familia de tu madre no era rica. No tenían ningún negocio. Este apareció de la nada, al igual que toda su fortuna multimillonaria. Yo no lo sé todo. Tus abuelos querían protegerme y tampoco querían contarme toda la verdad. Me lo contaron el día de la boda. Yo no la había visto antes de la boda, y creo que entiendes el horror que sentí cuando no noté ni una sola emoción en su rostro, excepto esa maldita y espeluznante sonrisa. Según me contaron sus padres, ella era una niña maravillosa en su infancia. No tenía rabietas ni caprichos. Los 2 primeros años en la escuela pública pasaron de maravilla, pero en agosto, antes de entrar al 3er año, recibieron una propuesta extraña. Una especie de escuela que se ofrecía a llevársela durante todo el periodo de estudios, regresándola a casa solo para las vacaciones de verano. A cambio, la recompensa era la riqueza. Les prometieron una cantidad de dinero que sería imposible de gastar incluso si compraran el planeta entero. Probablemente pienses que son delirios. ¿Quién creería algo así? Sus padres lo creyeron. Vivían en una pobreza tan extrema que a veces tenían que hurgar en la basura para encontrar ropa, zapatos o electrodomésticos. A veces incluso robaban. Imagina su desesperación. Por supuesto que aceptaron. La escuela era prestigiosa.
en algún lugar fuera de la ciudad. Le explicaron todo a Alice y ella aceptó, aunque le entristecía tener que despedirse de su hogar por tanto tiempo. La administración de la escuela prometió enviar fotos para que los padres no se preocuparan tanto por la vida de su preciada hija. En cuanto llegó la primera foto con los niños en máscaras, los padres quisieron de inmediato que les devolvieran a su hija. ¿Y quién no querría al ver eso? Pero la escuela no volvió a responder a ninguna carta. En sus cuentas apareció dinero. Primero, la suma que necesitaban para liquidar todas las deudas y poner en orden sus vidas. Lo extraño es que ellos nunca habían proporcionado los números de sus cuentas. Así fue como el dinero apareció gradualmente. Según sé, sigue apareciendo hasta el día de hoy. La primera vez que Alice regresó a casa, llevaba la máscara puesta. Sus padres le suplicaban que se la quitara, pero Alice no accedía. No comía, no bebía, se comportaba como un fantasma. Y así era cada año, hasta que regresó después de graduarse de la escuela con una sonrisa en el rostro. Fue entonces cuando comenzó a vivir de nuevo la vida de una persona normal. Pero sus padres no pudieron seguir viviendo con ello. Veían cómo la máscara se fusionaba con el rostro de su hija. Cuando intentaban retenerla para no dejarla volver a esa escuela, ella los empujaba con una fuerza sobrehumana y escapaba. O encontraba la forma de huir, incluso cuando la encerraron en el sótano. Los padres no volvieron a hacer preguntas. Solo notaban que ella no necesitaba bañarse, ni hacer nada para lucir bien. Pero lo más terrible era que no masticaba la comida. Fingía que masticaba, pero se tragaba los trozos enteros de inmediato. Y por las noches, ella no dormía. Se quedaba sentada en la cama mirando fijamente a un punto, sin parpadear, y en cuanto salía el sol, se levantaba y activaba la versión de la chica perfecta, luego de la esposa perfecta. A mí se me prohibió terminantemente dormir con ella en la misma cama, y después de lo que escuché, yo tampoco deseaba tener nada que ver con ella, pero no había opción. Poco a poco me acostumbré a todo. Intentaba no pensar en lo que me habían contado. Pero un día recibí una llamada de su madre. Me dio un número. Me dijo que se iban en avión y que era poco probable que regresaran. Que era el número del proveedor de carne fresca y que cada sábado a las 10:00 en punto debía recibir el pedido. Sin falta. Por supuesto, tal vez debía hacer preguntas, pero después de todo lo que sabía, ya nada me sorprendía. Entendía que eso era para el sustento de Alice. Y así llegó el primer suministro de carne. Antes de eso, según entiendo, la carne siempre la traía el padre de ella, pero yo no le daba importancia. Ahora, a las puertas de la casa, cada sábado a las 10:00 en punto, llegaba un camión. El proveedor me entregaba la carne y se iba. Intercambiamos un par de palabras durante varios meses y yo no me hacía ninguna pregunta. Hasta que un día, el proveedor dijo algo extraño. Hoy puede que esté un poco dura, pero es que esta semana no hubo animales jóvenes. Yo le aclaré si era por la temporada y fue justo ahí cuando me di cuenta de con quién vivía en realidad. ¿Qué va? Un muchacho por ahí se accidentó y pasó al otro mundo, pero nosotros decidimos no arriesgarnos, así que trajimos lo que hay. Automáticamente tomé la bolsa con la carne. El hombre subió al camión y se fue. Hasta el día de hoy no recuerdo cómo caminé de regreso a la casa. Después estuve unas 3 horas sentado en la cama intentando procesarlo todo. Pero, ¿sabes? No me importaba. Entendía que esa era su alimentación y mientras estuviera alimentada significaba que nadie corría peligro. Y por supuesto, discúlpame, a mí mismo me cuesta mucho decir esto en voz alta. No sé cuánto tiempo pasé mirando a un punto fijo. Mi padre también se quedó sentado en silencio. Más tarde le hice solo un par de preguntas. Resulta que a mí me dio a luz una madre sustituta. Los padres de mi padre no saben nada, y los padres de mi madre se fueron en cuanto pudieron pasar el negocio a otras manos, aunque indudablemente con esto se referían a mi madre. No sé si deba llamarla madre. Todo lo que hubo en mi infancia ahora cobraba sentido. Cómo sonreía falsamente, cómo casi no pasaba tiempo conmigo, qué tan seguido se encerraba en su habitación.
Tuve que asimilar muchas cosas. Hubo cosas que no quise aceptar. Creo que no es difícil adivinar que me fui al día siguiente. Papá me hizo jurar que no le diría nada a nadie. ¿Y a quién se lo iba a contar? Nadie lo creería jamás. Esto fue hace 10 años. Ahora tengo esposa y estamos esperando un hijo. Mi trabajo no es malo, por supuesto es pesado y no me gusta mucho, pero los ingresos son buenos. Con mi padre nos llamamos rara vez. Son llamadas cortas. Más bien, es una forma de saber si sigue vivo. Hace una semana, un sábado, me llamaron al trabajo por un asunto urgente. A las 10:06 llegó un mensaje de mi padre. El proveedor no llegó, no responde a las llamadas, no sé qué hacer. En cuanto me liberé y vi el mensaje, me invadió una ola de pánico. El teléfono estaba fuera del área de servicio. Cerca de la noche, llamaron los padres de mi padre. Dijeron que en la casa hubo un cortocircuito y un fuerte incendio. Nadie sobrevivió. De inmediato colgué y empaqué mis cosas. Mi esposa, sin entender, empezó a interrogarme, pero le dije que simplemente hiciera lo que yo decía. Le agradezco que no se pusiera a discutir. Compré boletos de avión para Alaska. En el camino al aeropuerto, renté una casa a las afueras de un pueblo. No pensaba en nada, solo quería irme lo más lejos posible. Mi esposa estaba demasiado cansada. Le prometí unas vacaciones imprevistas, explicando que quería que diera a luz en tranquilidad. Si se lo cuento, de todos modos no me creerá. Escribí al trabajo que tomaba una baja por enfermedad. Subimos al avión y, antes de nuestro despegue, mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Un mensaje de mamá. Te extraño, hijo. Segunda historia. El inhibidor. Esa noche, la naturaleza se desató en serio. La lluvia caía como una pared sólida. El viento aullaba y los retumbos de los truenos hacían vibrar los cristales de la vieja furgoneta gris. «A ver, ¿qué tenemos esta vez?», preguntó Alexei Voronov, sin apartar la mirada de la desgastada casa de 2 pisos en la pura periferia del pueblo. Kostya, un novato pálido, tragó saliva con nerviosismo. Estaba temblando un poco, ya fuera por el frío o por su primera misión seria. Revisó apresuradamente la tableta. Resonancia conceptual de segundo tipo. Objeto 734. Nombre clave: la casa risueña. Anomalía inestable. Se manifiesta de forma espontánea una vez cada pocos años. En el transcurso de 1 hora, todos los objetos del interior empiezan a reír. ¿De qué te ríes? Voronov giró lentamente la cabeza hacia él, y en sus ojos se leía no tanto incomprensión como un cansancio mortal. No, reír. Lo cito textualmente. Manifiesta propiedades acústicas características de la risa humana. El microondas da risitas, los sillones carcajean y el sofá de plano se desternilla. Hay testigos, 3, ya están en estado de estupor. El procesamiento de todos es obligatorio. Alexei suspiró con fastidio, moviéndose con soltura. Otra vez. Ni dragones, ni una invasión de otra dimensión, sino simplemente otro fallo en la matriz. Solo trabajo. Entendido. Toma los silenciadores conceptuales y ese maletín con las jeringas. ¿Recuerdas cómo se llama esa porquería?, preguntó, señalando con la cabeza una esquina de la furgoneta. Kostya lo pensó por un segundo y luego se enderezó como si estuviera en un examen. Por supuesto que lo recuerdo. Me sé la teoría. Es una jeringa con inhibidor de mnesina. Un desarrollo especial que inicia la reconsolidación dirigida de los conjuntos neuronales responsables del almacenamiento de engramas, con la posterior fragmentación y archivo de la huella mnemónica en áreas inaccesibles para la conciencia en el hipocampo. Alexei exhaló ruidosamente y miró al novato como si a éste le hubiera salido una segunda cabeza. Kostya, pronunció muy despacio. Cállate. Podrías haber dicho simplemente la cosa que borra la memoria. Pero es que no es exactamente, comenzó el chico, pero Voronov lo interrumpió. Sé más simple. Nuestro trabajo no consiste en rompernos la cabeza con términos.
Nuestra tarea es limpiar la basura. Tú vas con los testigos. Haz que se olviden de este circo. Yo me encargo de la casa. Hay que callar a estos muebles antes de que despierten a todo el vecindario. Y sí, entre nosotros lo llamamos MNG y BITR. Es más simple y rápido. ¿Entendido? Entendido, asintió Kostia, ya no tan seguro. Voronov abrió la puerta de par en par y salió a la noche lluviosa. Era simplemente otro trabajo, simplemente otra casa. Estados Unidos. El mismo asunto en un mundo que se volvía cada día más loco. Alexei suspiró pesadamente, recorriendo con mirada insatisfecha la escena frente a él. El aguacero no planeaba detenerse. La oscuridad absoluta inundaba todo el territorio de la casa anómala. La única fuente de luz, más o menos aceptable, era un farol que se alzaba solitario a unos 30 metros, y su tenue luz era impotente contra la cortina de agua. Que se termine rápido esta payasada para descansar, aunque sea una horita antes del siguiente reporte, o mejor 2, masculló el hombre para sus adentros. Voronov se detuvo un par de segundos y aguzó el oído. 20 metros hasta el porche. 15. Todo en silencio. 10 metros. Y justo ahí, a través del ruido de la lluvia y los truenos, se filtró la primera risita. Era toda una cacofonía compuesta por distintos tipos de risas. Un carcajear fuerte y continuo salía de una ventana entreabierta en el fondo de la casa. Por el otro lado, de debajo de las tablas del porche, provenía una risita sutil. Desde el techo, claramente alguien soltaba una risa ahogada, y estos sonidos se extendían por doquier. Voronov, con un movimiento ensayado, bajó la mano hacia su cinturón y sacó un aparato. Oficialmente, escáner de resonancia anómala. Entre los liquidadores lo abrevian como ARS. Por fuera, el escáner se parecía a un viejo dosímetro soviético. Un cacharro confiable, pasó por la mente de Alexei. Al presionar el botón, Voronov encendió el aparato. Tras un par de segundos, la pantalla se iluminó con una luz tenue. El dispositivo empezó a emitir un leve chasquido, y en la pequeña pantalla corrieron números en varias filas, mostrando el nivel de contaminación conceptual. Voronov miraba atentamente el monitor, entendiendo perfectamente que cuanto más se acercaba a la casa, más altos eran los indicadores de contaminación. Mentalmente anotó: anomalía confirmada, tipo también, radio dentro de la norma. La anomalía no afectó el territorio vecino. Se puede trabajar. Central, ¿cómo me escuchas, Kostia? Central, ¿te escucho bien? ¿A mí? 10 segundos después, desde el altavoz de la radio, resonó la voz del chico. A ti también, respondió Alexei. ¿Por qué tardaste tanto? Disculpe, no entendí de inmediato qué botón presionar. Culpa mía, respondió Kostia apenado. Entendido. Bueno, todo se confirmó. Segundo tipo. El radio está estrictamente dentro de las paredes. El radio de audición es de aproximadamente unos 10 metros, al menos ahora. Muévete hacia acá y empieza el procesamiento de los testigos bajo el protocolo de psicosis doméstica. Guardando la radio, el liquidador subió los escalones del porche. Bajo el peso de Voronov, estos crujieron, transformándose en una risa burlona. Alexei maldijo para sus adentros y, como si nada, volvió a echar mano a su cinturón. De un bolsillo sacó un pequeño frasco de vidrio con una masa azul de la que sobresalía una cabeza de metal. Tomándola de la pieza metálica, extrajo el viscoso contenido del recipiente. Alexei metió la masa en la cerradura. Tras medio segundo, ésta se endureció y tomó la forma de una llave. Voronov dio 3 vueltas. La cerradura hizo clic, abriendo la puerta, y él entró. En el interior lo recibió un caos sonoro. Simplemente todo se estaba riendo. La lámpara de techo se balanceaba ligeramente, tintineando como si fuera de risa. El reloj antiguo, que colgado en la pared no funcionaba, ahora carcajeaba. Las sillas temblaban levemente por su propia risa, y desde la sala, al frente, se escuchaba la risa ahogada del sofá. Alexei hizo una mueca de desagrado. Aquellos sonidos alteraban los nervios. Apenas se contenía para no escupir.
Un par de minutos más en la casa y seguro le empezaría a doler la cabeza. Un segundo y su rostro perdió el rastro de descontento. El liquidador miró el ARS, presionó ligeramente la pantalla y los números cambiaron por una flecha. Lo pasó lentamente frente a sí y siguió con atención la dirección. Determinando finalmente dónde se encontraba el epicentro de la anomalía, se puso en marcha. La flecha apuntaba hacia la sala. El epicentro estaba allí. Acercándose con cuidado al umbral de la puerta, asomó la mirada a la habitación y se quedó helado. En la esquina más lejana de la sala se encontraba una familia de 3 personas. A la hija y a la madre las cubría con su cuerpo un hombre bastante robusto. La niña lloraba con fuerza. La mujer miraba con horror el sofá, que se sacudía en una loca y fuerte risa. El padre de familia sostenía en sus manos la pata de madera de una silla y miraba concentrado a la fuente de la presunta amenaza. El rostro del hombre era de piedra. Su ansiedad solo era delatada por su mano, con la que apretaba su arma hasta tener los nudillos blancos. Voronov evaluó la situación en cuestión de segundos. A la familia la ignoramos. Ese es trabajo de Kostia. Desechó ese pensamiento y entró con paso firme a la habitación, directo hacia la fuente del ruido. En su rostro no se movió ni un solo músculo. Su mirada era concentrada y fría. Con paso seguro se aproximó a la fuente más fuerte de resonancia. La flecha del ARS apuntaba claramente hacia el sofá, desgastado por el tiempo y hundido en algunas partes. Su mano libre bajó al cinturón y el hombre sacó un objeto alargado de forma ovalada. La cubierta exterior era perfectamente lisa. En la parte superior se encendía una línea de indicadores rojos. La risa se apagó en cuanto Voronov se plantó pegado al sofá. Un segundo, y el sofá empezó a reírse entre dientes de manera burlona, asquerosa e irritante. Alexei se detuvo e inclinó la cabeza. En sus ojos el frío cambió por reconocimiento. Todo el entorno adoptó esas notas y pronto toda la casa reía al unísono, burlándose del liquidador. De pronto una silla se rió igual que como solía hacerlo su exesposa. Las viejas fotografías en las paredes se reían con la voz de aquellos cuya memoria alguna vez borró. Voronov apretó los dientes y apretó con más fuerza el ARS. A su mirada regresó el frío, esta vez uno gélido y punzante. «Así que decidiste que fuera así», pronunció Alexei con calma, recorriendo atentamente el sofá con la mirada. «Bien, y lo recordaré». Su mirada se dirigió a la pantalla del ARS. La flecha se desvió ligeramente y él siguió su dirección. Seguía apuntando hacia el sofá. El hombre miró con atención el lugar indicado por el aparato. Allí, entre los cojines, yacía un oso de peluche viejo y andrajoso que en la penumbra de esa habitación prácticamente se fundía con el sofá. Voronov asintió para sus adentros. Estiró la mano hacia el frente y tomó al viejo osito del sofá. En cuanto eso sucedió, la casa enmudeció, y el osito emitió una sutil risita infantil. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre. Una oleada de escalofríos pasó por su cuerpo. El silencio abrumador solo empezó a presionar más los nervios. El silenciador conceptual es inútil aquí, anotó mentalmente Voronov, guardando el aparato de vuelta en el bolsillo. Con la mano derecha abrió la mochila en su cinturón y sacó un contenedor de pequeñas dimensiones, pero bastante pesado y de paredes gruesas. Presionando un botón, el hombre lo abrió. La tapa se dividió en 2 partes y se abrió hacia los lados. Por dentro, el almacenamiento portátil estaba revestido con una aleación de plomo. En cuanto los dedos de Alexei apretaron el juguete, en sus oídos se escuchó un terrible zumbido, la cabeza le dio vueltas, el cuerpo empezó a sentirse pesado como el plomo y ante sus ojos flotaron círculos. El hombre apretó los dientes hasta hacerlos rechinar. En su rostro apareció una mueca de dolor, pero continuó introduciendo al osito en el contenedor. Sus patas ya estaban abajo y la mayor parte del cuerpo también. Cuando llegó el turno de la cabeza con la oreja rota de entrar ahí, el hombre cayó de rodillas. El dolor estaba alcanzando su punto máximo, pero aún así logró meterla.
Con dedos rígidos, presionó levemente el botón y el contenedor se cerró con un sonido característico, mientras el hombre se desplomaba en el sofá respirando con dificultad. Kostya entró corriendo a la habitación. Con mirada preocupada miró a su colega. Voronov desvió la mirada hacia el muchacho. «Ocúpate de la familia», dijo Alexei. «Estoy bien». Voronov estaba sentado en el porche de la casa. A su lado yacía el almacenamiento portátil. Se estaba fumando ya el segundo cigarrillo. «Hecho. La leyenda de la fuga de gas ha sido implementada». «Kostya, podías haber dicho simplemente procesados y ya». Soltando el humo, dijo Alexei. «Y detalladamente todo eso lo vas a plasmar en el reporte». «Bien». «Perfecto. Y ahora toma. Esto es un recuerdo para ti». Esbozó una sonrisa. «Llévalo al auto y te alcanzo en un par de minutos. Solo que colócalo de inmediato en la celda de almacenamiento en la caja trasera». «¿Y qué porquería es esta?», preguntó el chico abriendo grandes los ojos, mirando con recelo el contenedor de hierro. «Si te refieres al contenedor, es un Titan Case. Por dentro está revestido con una aleación conceptual de plomo», decidió Alexei esta vez a explicarle al novato de forma más amplia. «Pero si te refieres a lo que está dentro, es el enésimo epicentro de esta anomalía». Por protocolo, antes de la mañana debe ser colocado en el lugar de almacenamiento permanente. «Entendido. Lo llevo ahora», pronunció Kostya tomando la caja con ambas manos. Desde su interior se escuchaba una sutil risita maliciosa. Terminando el cigarrillo, el liquidador arrojó la colilla al suelo, se levantó del porche y se dirigió a través de la cortina de lluvia hacia la furgoneta. Subiendo a la cabina, encendió el vehículo. El auto se puso en marcha, perdiéndose en la noche. Estas son las historias de hoy. Bueno, ¿qué les parecieron? Compartan sus opiniones en los comentarios sobre si les gustaron las historias o no. Ahora diré un par de palabras por mi parte. Comentarios a la primera historia. A mí la historia me gustó un poco, solo que algunos momentos me confundieron. Por ejemplo, el hecho de que al principio el protagonista dice que, al llegar a casa de sus padres, vio que a su mamá le habían aparecido algunas arrugas. Y luego dice que nunca las tuvo, como que ella siempre lucía perfecta. O sea, ¿cómo? Tampoco me queda del todo claro para qué esta organización, o lo que sea, se lleva a los niños de las familias, les da dinero y les sigue enviando ese dinero. ¿Qué hacían al final con esos chicos que se llevaban? ¿Acaso los cambiaban por clones, a los que luego enviaban con máscaras a los padres? ¿Y qué hacían con los originales? ¿Los usaban como alimento para los clones que enviaban a los padres o hacían algún tipo de experimentos con ellos? Lo condenamos al máximo. En general, este momento no está claro, pero por lo demás, en general, la historia es como un cuento de terror que para pasar el rato resultó bastante buena, considero. Comentarios a la segunda historia. Después de leerla, a mí me gustó. Es de esas que, ya saben, la misma autora indicó que está escrita al estilo de la Fundación SCP. La verdad es que no estoy muy familiarizado con la Fundación SCP, pero he escuchado un poco sobre el universo, así que, en general, por lo que sé, se ve muy parecida y bastante atmosférica. Está escrita en nuestro entorno, y además la anomalía, por alguna razón, es risueña. Es interesante por qué se hizo exactamente esa elección, pero en general está genial. ¿Pero ustedes qué opinan? Escriban en los comentarios. Muchas gracias por ver. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y tampoco olviden dejar un comentario con su opinión sobre el video. Por supuesto, pasen por todas mis redes sociales en Telegram, Twitch y Boosty. En Telegram están los anuncios de los videos y las transmisiones. También se han publicado allí varias veces historias cortas independientes que solo están en Telegram. También pueden pasar a verlas, ya se ha acumulado una buena cantidad. En Twitch hacemos las transmisiones en vivo y las grabaciones de las transmisiones en vivo se guardan en Boosty. También en Boosty salen videoclips exclusivos con historias de terror. Hace poco salió un video que, a mi parecer, tenía una historia bastante buena, así que si están suscritos y no lo han visto, asegúrense de verlo. Y si no están suscritos, suscríbanse, me dará mucho gusto.
Ya se han acumulado varios videos y se seguirán lanzando nuevos. Y también en Boosty está el formato de audio de todas las historias de YouTube. Pero ahora, quiero agradecer enormemente a todos, chicos, los que me apoyan con su suscripción en Boosty. Me motivan mucho a seguir trabajando y a hacer más videos para ustedes. Así que, muchísimas gracias por el apoyo. También unas palabras de agradecimiento especiales para los chicos de Bolito 86, Igor Sokolov, Buterskaya Obosaya, Dasha Lushkina, Lipovic y Step, por el alto nivel de suscripción. Muchísimas gracias a ustedes. Pero con esto termino por hoy. Una vez más, muchas gracias por ver. Nos vemos en los siguientes videos. Adiós a todos.